Dice grabar. Ya tres, donde dice más, 3 puntos, ya. Grabar, ya lo pongo a grabar, ya, empiezo. Ya, grabar, listo. Empezamos. Recording in progress. Ya, ya empezamos. Buenas tardes, estimados alumnos. Toda una odisea para empezar una clase virtual. Me van a disculpar. Me fui pensando que la clase era asistencial, pero la disculpa del caso, gracias a Kevin, estamos haciendo esta clase. Bueno, vamos a empezar. El síndrome doloroso. Este, eh, esta clase, como su nombre lo indica, síndrome. ¿Qué es un síndrome? ¿Alguien me puede decir qué es un síndrome? A ver, para que no, la cosa que no sea monótono, podemos participar y que la clase sea amena y recordando lo que es la semiología. ¿Qué es un síndrome? ¿Se acuerdan? El ¿Alguien? conjunto de signos y síntomas en una causa común. Muy bien, es un conjunto de síntomas y signos. Perfecto, entonces acá vamos a desglosar los términos. Síndrome, conjunto de síntomas y signos. Y acá, doloroso es el síntoma principal, el motivo de consulta porque un paciente viene a la consulta que se llama dolor. Entonces, entonces vamos a empezar definiendo qué cosa es el dolor. Es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, relacionada con daño potencial o real de un tejido. En otras palabras, es un síntoma que consiste en la sensación desagradable o aflictiva que refiere el paciente, acompañada en ocasiones con cambios en la expresión de la cara, de sus rasgos dando una fase de tipo doloroso. Y asimismo, no solamente viene por ese síntoma que se llama dolor, sino va acompañado de otros síntomas vegetativos como sudoración, ansiedad o otras personas con náuseas y vómitos, de acuerdo a dónde se localice ese dolor. Entonces, para nosotros como médicos o como estudiantes, dentro de la, dentro de la, de la enfermedad actual, está el síntoma principal que se llama dolor. Y para poder hacer el relato sobre el dolor, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que debemos preguntar? ¿Alguien me puede decir? Ya identificamos el dolor como síntoma principal, pero cuando empezamos a hacer el relato de la enfermedad que se llama dolor, ¿cuál es nuestro interrogatorio en relación al dolor? ¿Me pueden decir? Alicia, doctor. A ver, ¿qué significa eso? Aparición, localización, intensidad, características y Implicación. radiación. Muy bien, entonces, perfecto, muy bien, los felicito. Entonces nosotros, cuando identificamos el síntoma que se llama dolor, como nosotros siempre le decimos a los alumnos, hay que sacarle el máximo provecho a este síntoma. Y el sacar máximo provecho a este síntoma es lo que ustedes están diciendo a Alicia. Eso es preguntar, preguntar para ver dónde está localizado, la intensidad, dónde se irradia, cómo aparece, cómo desaparece, con qué se acompaña, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo esas preguntas, ya, una vez armado la enfermedad actual, ya podemos hacer una presunción diagnóstica de dónde está el problema. ¿Será un dolor respiratorio, del sistema nervioso, del aparato digestivo, del génito urinario? Entonces, todo ese dolor se acompaña con otros síntomas, ya podemos hacer una hipótesis dónde está el problema. Entonces, como le digo, el síntoma principal dentro de la historia clínica es el dolor.
y está Así en la está bien. enfermedad actual. Y el relato cronológico se describe las características del dolor. Como resumen, eso lo podríamos decir. Y para recordar un poco de la fisiología del dolor, entonces para que exista el síntoma de dolor, tiene que haber un estímulo primero. Un estímulo de, por ejemplo, en la piel, que puede ser un pinchazo, puede ser una quemadura, que estimule la piel, la mucosa, el músculo, las articulaciones, las vísceras. Entonces, para que lleve el impulso hasta, hasta, lleva el impulso por medio del sistema nervioso periférico hasta llegar al tálamo. Y ahí es donde se centraliza el centro del dolor. Entonces, las vías de conducción del dolor empieza entonces desde la piel, las vísceras, el músculo, las articulaciones, y va por los nervios periféricos, llega al bulbo, la protuberancia, y luego el tálamo, y finalmente la corteza, sobre todo en la corteza parietal ascendente. Luego de eso, da la respuesta que se llama dolor. Desde el punto de vista, del punto de vista fisiológico y anatómico, debemos recordar qué parte de nuestro organismo duele y cuál es la que no duele. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces los pacientes cuando vienen a la consulta me dicen, doctor, me duele el cerebro, doctor, me duele el hígado. Y nosotros lo creemos y pensamos que es así. Y sin embargo, el hígado no duele. ¿Qué es lo que duele para ustedes? Si dicen que me duele el hígado, cuando dice un paciente, me duele el hígado, y nos está señalando en el hipocondrio derecho, ¿realmente es el hígado? ¿O es, cuál es la que está doliendo? ¿Qué La opinan cápsula, ustedes? ¿Qué dicen? la cápsula, doctor. La cápsula de Gleason. Lógico. Entonces, el órgano como sí no duele. Como decía también otras pacientes, dice, doctor, tengo problemas de problemas respiratorios, me duele el pulmón. Y nosotros lo creemos y ponemos en la historia clínica. El paciente refiere que le duele el pulmón. ¿Está bien hecho esa escritura en la historia clínica? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo cambiarían? Dolor pleural. ¿Cómo? Dolor pleural. No. Simplemente con decir, si dice me duele el pulmón, significa que ¿dónde está el pulmón? En el aparato respiratorio, ¿no es cierto? ¿Dónde está el aparato respiratorio? En el tórax. Entonces, podemos decir en forma generalizada, si tengo un dolor en el tórax, ya. Pero en el tórax, ¿qué abarca? Abarca su contenido, su continente, que está todas las costillas, los músculos. Su contenido, ¿cuál es? Los pulmones, la pleura, el corazón, el pericardio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene con dolor de pulmón, que decimos, cómo podemos identificar el síntoma y acomodarlo en terminología médica? ¿Cómo sería? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? Dolor torácico. Dolor torácico, lógico. Entonces, el dolor torácico, entonces, de acuerdo al interrogatorio, vamos a decir, si ese dolor torácico, tipo de dolor, cómo calma, con qué se acompaña, vamos a imaginar que le duele el dolor del tórax, en el tórax posterior, y dolor tipo pleurítico, o dolor o puntada de costado, y se acompaña con tos, expectoración. ¿Dónde está el problema? En el aparato respiratorio.
De repente dice, tengo dolor. ¿Dónde? En la parte del tórax anterior, en la región del tórax izquierdo. Es de tipo opresivo, que se irradia al cuello, se va al brazo izquierdo. Ah, es un dolor torácico de tipo cardiogénico. Ah, otro tengo un dolor, ¿dónde? En el tórax y sobre todo en la en la dirección de las costillas. Eh, Entonces, eso se llama condritis. La condritis también es un dolor de tórax, pero ese dolor que se llama dolor de tórax, cuando se acompaña con otros síntomas, ya podemos tipificar de dónde está el problema. Pero simplemente con dolor de tórax a secas, jamás vamos a llegar a un diagnóstico. Para eso es importante el interrogatorio. Como hemos dicho, las características del dolor. Como ustedes han dicho, Alice. Al hacer describir las características, ya podemos presumir dónde está el problema. Entonces acá lo traje para recordarles qué es lo que duele, qué es lo que no duele. Lo que duele, por ejemplo, es la piel, el músculo, el nervio, las meninges, la pleura, la cápsula de Gleason, que es del hígado, ¿no? Como dice acá, me duele el hígado, no es que le duele el hígado, lo que duele es la inflama, la cápsula de Gleason. No es que le duele el dolor abdominal, sino que acá el peritoneo es la que da el dolor. Entonces, Se va cobrando, por favor. es importante que ustedes identifiquen qué es lo que duele, qué es lo que no duele, para poder al final aclarar y definir un diagnóstico. Ahora, ahora vamos a entrar a otro campo que se llama dentro del campo de la fisiología. Entonces, ¿por qué duele? ¿Por qué duele? Vamos a imaginarnos. Uh, tengamos un pinchazo, un corte, una quemadura. El dolor es el problema de la piel, porque ha ocasionado una lesión celular. Cuando afecta el músculo, provocado por una isquemia es disminución del flujo sanguíneo al tejido, y puede disminuir el flujo y puede ocasionar muerte de ese tejido que se llama infarto. ¿Y quién puede ocasionar esa disminución del flujo sanguíneo? Un émbolo, un trombo, un espasmo. Y si eso nos trasladamos a una patología o a un síndrome, vamos a trasladarnos a un síndrome cardíaco que se llama síndrome coronario agudo. Ese síndrome coronario agudo, luego lo transformamos en un diagnóstico clínico que se llama infarto de miocardio. Y el infarto de miocardio es la muerte celular del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque no deja pasar la sangre, porque se ha metido en esa arteria coronaria un émbolo, un trombo, y originado el infarto. Y así, por ejemplo, problemas digestivos. Tengo un problema digestivo con dolor abdominal, un dolor abdominal tipo médico, tipo quirúrgico. Y el problema es que las vísceras se han inflamado o se han distendido. Por ejemplo, un dolor, un dolor abdominal por distensión. Por ejemplo, la obstrucción la obstrucción intestinal, o sea, lo llamado ilio, porque se ha obstruido esas vísceras huecas y ha originado una distensión de esas vísceras y ha originado el dolor. Entonces, requiere la intervención inmediata del médico para resolver el problema o se puede morir. O de repente hay un dolor en la fosa ilíaca donde está el apéndice, se ha inflamado, o sea, ese apéndice se ha inflamado y ha originado un dolor, que ha originado De frente nomás se va. un dolor agudo quirúrgico que se llama apendicitis. Entonces, como, como, como estamos viendo, acá estamos viendo los mecanismos de dolor o la Adelante en la esquina me deja, por favor. Ahora la forma de clasificar el dolor puede ser de tipo agudo, puede ser de tipo Ajá, ahí crónico. no. Cuando son de tipo Gracias. agudo, cuando son de tipo agudo,
En mucha literatura lo llaman agudo hasta los 15 días. Otra literatura lo dicen agudo hasta los 30 días. Todo está en relación a la especialidad. Pero siempre debemos recordar que debe ser los 15 días. ¿Por qué? Porque nos da tiempo para resolver el problema, tratarlo, curarlo, salvarlo. Porque si nosotros nos alargamos más los días, a 30 días, de repente podemos perder la vida de ese paciente. En estudiarlo, sin embargo, el paciente se puede complicar. Ya eso lo podemos ver, por ejemplo, en un agudo quirúrgico, un apendicitis. Es un dolor agudo quirúrgico que requiere una intervención de inmediato. Si nosotros dejamos pasar un día, 2 días, se complica y se muere. Pero sin embargo, si hay un problema crónico, por ejemplo, una litiasis vesicular, una colecistitis, es un problema crónico. El dolor, el paciente lo soporta, el paciente se adapta a ese dolor. Para el médico le da tiempo para estudiarlo y da tiempo para curarlo con la intervención quirúrgica o la intervención médica. Entonces, debemos definir la agudeza y la cronicidad ante un paciente con dolor.